El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento un momento. El día de hoy estamos celebrando el segundo domingo de la Pascua. Y este segundo domingo de la Pascua fue instituido por Juan Pablo II como el Domingo de la Misericordia. Así que este domingo lo llamamos así, lo titulamos Domingo de la Misericordia. Sin embargo, la lectura del Evangelio que escuchamos el día de hoy pues se mantiene, como habíamos estado escuchando incluso antes de que se le pusiera este título a este domingo. El Domingo de la Divina de Misericordia. Y a mí me gustaría compartir con ustedes tres aspectos o tres maneras en las que Jesús muestra su misericordia en este pasaje del Evangelio y que nos puede ayudar también a nuestra vida personal, para que nosotros podamos también buscar acercarnos a la misericordia de Dios. El Papa Francisco, de quien nos hemos despedido el día de ayer, que fue su misa exequial, decía que la misericordia de Dios no es un atributo o cualidad más de Dios. Como decir, Dios es misericordioso, ¿no? Darle una cualidad, darle un atributo, no se reduce a eso la misericordia, sino que la misericordia de Dios es su corazón mismo, es parte de sus entrañas, es su ser, es Dios mismo que abre su corazón para cada uno de nosotros. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, el Evangelio del día de hoy, yo lo muestro en 3 momentos y estos 3 momentos nos van a ayudar a nosotros también a reflexionar sobre este encuentro que tiene Jesús y que también nosotros debemos buscarle. El primer momento vemos cómo Jesús, una vez resucitado, se acerca a ellos, les busca. Si ustedes han estado viviendo la Semana Santa, ustedes recordarán el Viernes Santo, incluso el Domingo de Ramos también, escuchábamos la lectura de la Pasión de nuestro Señor. Y cuando estaba Jesús a la cruz, ¿quiénes eran los que estaban ahí acompañándole? María, su madre, y alguno más. Yo siempre digo su madre y algún curioso que iba pasando por allí. Pero uno se pregunta, ¿y los discípulos dónde estaban? Y todas las personas que le seguían, que incluso cuando la entrada triunfal en Jerusalén, incluso aquellos que le gritaban que lo crucificaran, ¿dónde están todas esas personas? Aquellos a los que Jesús les había ayudado, a quienes Jesús les había rescatado, y eran sus seguidores, eran sus discípulos, pero al momento de la cruz no estaban. Ahora, uno recuerda eso, Jesús en la cruz, que había sido abandonado, había sido traicionado por uno de sus discípulos, había sido negado incluso por otro. Y cuando resucita, lo primero que hace es buscarles. Si ustedes han estado llegando a misa durante esta octava de Pascua, verán que en los evangelios se nos habla de eso. Jesús se presenta a sus discípulos, les busca. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible cuando Jesús, siendo traicionado, negado, abandonado, lo primero que hace al resucitar
es buscarles. Es buscar a aquellos mismos que le habían traicionado, a aquellos mismos que les habían negado. Y es una muestra de la misericordia de Dios, porque el Señor comprende esa situación que se había vivido en esos momentos. Entonces vemos cómo Jesús resucita, les busca, aun cuando había sido traicionado, y les dice, paz a vosotros. Yo he dicho en otro momento, la paz no es ausencia de problemas. La paz es presencia de Dios. Cuando Jesús dice, paz a vosotros, porque se está haciendo presente. Y eso es lo que nosotros muchas veces queremos. Queremos paz en nuestra vida. Pues mira, la paz no va a llegar cuando los problemas se acaben, sino cuando Dios entra en tu vida. Ese es un primer momento. Jesús se muestra misericordioso a sus discípulos incluso cuando les habían traicionado, negado, cuando lo habían abandonado. Y sale a su encuentro. Y uno dice, bueno, nosotros ahora mismo que estamos aquí presentes, ¿cómo podemos encontrarnos con Jesús? Bueno, evidentemente aquí en la Eucaristía, donde estamos presentes en este momento, pero también en un sacramento donde lo encontramos y podemos palpar y sentir esa misericordia de Dios, es en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la confesión, que es el segundo momento que aparece también aquí en el Evangelio del día de hoy. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tenemos que acercarnos a Él. Es verdad que muchas veces podemos tener estos mismos sentimientos que tuvieron los discípulos y los apóstoles. Te hemos negado, Señor. Te hemos traicionado. Te hemos abandonado y no queremos acercarnos. Pero eso es el actuar del demonio que quiere apartarnos de Dios. Sino que el corazón de Dios siempre está abierto, su misericordia está abierta para recibirnos, para que nosotros podamos salir al encuentro de Él. Y allí, en el sacramento de la reconciliación, experimentamos ese amor y esa misericordia de Dios, que por encima de aquello que podamos haber realizado en contra de Dios, ir en contra de sus pensamientos, sus sentimientos, Él nos perdona, siempre y cuando hay un arrepentimiento interno de parte de nosotros y salir al encuentro de Dios. Entonces vemos cómo Jesús nos busca. Y está el sacramento de la reconciliación para que también nosotros le busquemos y nos encontremos ahí con Él. Y el último momento en el cual podemos ver a Jesús misericordioso es en esta escena con Tomás. Yo siempre he escuchado cuando se le menciona al incrédulo Tomás. Y me parece que somos muy duros cuando decimos al incrédulo Tomás. Y conocemos muy bien esta escena, aquel que dice, hasta que no meta yo mis dedos en la herida de los clavos y en su costado, no voy a creer. Y uno dice, pues mira, Tomás no creía, los otros discípulos sí, y Tomás no creía. Pero creo que en Tomás nosotros nos podemos ver identificados también, porque de alguna manera Tomás, esta actitud que él tomó, creo que a cualquiera de nosotros nos hubiese sucedido, y sigue sucediendo todavía hoy en nuestros días. Hay personas que dicen, si no lo veo, si no lo toco, si no siento a Dios, si no escucho, no creo. Y hay algunas personas que se van de la Iglesia Católica porque no sienten, porque no ven, y van a otra religión porque sienten bonito. Y eso no debe de ser así. Nuestra fe no debe estar basada en un sentimiento o en una emoción o en algo material, en algo físico, en nuestros sentidos. Porque el día que falte, pues nuestra fe se va a acabar también. Nuestra fe tiene que estar puesta en el encuentro personal con Cristo resucitado. Y así un día tú no sientas, aún si un día tú estés aquí presente y no sientas nada, pero tienes la convicción, tienes la fe de que Cristo está presente. Muchas personas dicen, ¿por qué Dios no baja? ¿Por qué Dios no se aparece? Si se apareciera, creyera. Mentira. Incluso Lucas dice en algún momento, aunque revivan los muertos, van a creer. Entonces, hoy también es un buen momento para que nosotros pidamos al Señor que abra nuestro entendimiento, para que nuestra fe esté basada en el encuentro personal con Él, que nosotros lo busquemos. Él resucita y nos busca. Está el sacramento y nosotros tenemos que acercarnos a Él. En ese encuentro, en los sacramentos con nuestro Señor, es donde se fundamenta nuestra fe, en el encuentro personal con Cristo resucitado. No en una emoción, no en una cuestión material, no en un sentimiento, para que nosotros podamos tener bien fundamentada nuestra fe. Pues pidamos en este Domingo de la Misericordia al Señor que abra nuestro entendimiento, que fortalezca nuestra fe, para que le podamos reconocer en los sacramentos, para que le podamos reconocer en la Eucaristía, en nuestros hermanos y podamos ser testigos de Él. Que así sea.